Hospital HM Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. HM Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital HM Rosaleda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Falando de Saúde, su programa de salud desde hace ya casi 11 años. O sea, ya llevamos una década con todos ustedes, nos acompañan, nosotros intentamos traerle a los mejores invitados y siempre nuevos temas. Pero antes de avanzarles la temática del programa de hoy, este es el sumario. Hoy en Falando de Saúde, entrevista a una neurofisióloga clínica de HM La Esperanza. A continuación, los espectadores plantean sus dudas sobre neurofisiología. Y para cerrar el programa recibiremos un consejo de la unidad de enfermería de HM Rosaleda. Pues sí, me parece que en todo este tiempo es la primera vez que vamos a tratar un tema como este, neurofisiología clínica. ¿Saben lo que es? ¿Sabían que existía este servicio? ¿Les ha pasado como a mí? Que no sabían que a lo mejor existía, pero que probablemente cuando nuestra invitada nos diga qué tipo de pruebas hacen, van a decir, ¡ay, sí, yo esto lo conozco! ¡Ah, sí, a mí esto me lo hicieron! Bueno, pues para salir de dudas tenemos por primera vez a nuestra neurofisióloga clínica de HM La Esperanza, la doctora Vanessa Mujico. Bienvenida. Muchas gracias. No está mal que se estrene con nosotros, creo que está muy bien y que los espectadores además van a aprender mucho porque antes de empezar hemos estado charlando un rato y tiene mucho que aportarnos, doctora. Bueno, intentaré acordarme de todo lo que quiero decir y contestar a todas vuestras preguntas. Seguro que sí, eso y más, pero vamos a empezar por el principio, ¿no? Porque el grupo HM Rosaleda y La Esperanza innova una vez más y ha adaptado un espacio, en este caso en HM La Esperanza, con el servicio de neurofisiología clínica, ¿no? Pero ¿en qué consiste en esta rama de la medicina que realmente tenemos olvidado? Es que todo el mundo entiende que la radiología es una especialidad diagnóstica, pero sí, muchas veces la persona en la calle piensa que es la única especialidad diagnóstica que hay. Nosotros somos la especialidad diagnóstica de la rama de las neurociencias. Trabajamos íntimamente con el resto de las especialidades de neurociencias, como son neurocirugía y neurología, pero también interactuamos con muchísimas otras especialidades, por ejemplo, con reumatología, con endocrinología, con traumatología, con otorrinolaringología. Prácticamente nos derivan pacientes desde cualquier especialidad. Claro, me decía hace un rato, fuera de cámara, que ustedes son como los electricistas del cuerpo, ¿no? Sí, nosotros lo que llevamos, para que la gente nos entienda, es el cableado del cuerpo, los nervios, pero no los nervios de estar nervioso, sino las conexiones que llevan el movimiento desde el cerebro hasta las manos y hasta los pies, y al revés, las que llevan las sensaciones desde las puntas de los dedos y desde la piel hasta el cerebro, para que podamos reconocerlas. Qué complicado, ¿no? Bueno, parece complicado, pero la electricidad lo que tiene es que es mucho más sencillo que otros sistemas del cuerpo, como por ejemplo las hormonas.
No me hable, no me hable de las hormonas. ¿Cuáles son las técnicas que realizan en este servicio, ¿no? ¿Podríamos explicar un poco brevemente cada una de ellas, al menos las más frecuentes y sobre todo, si duelen? Si duelen. Bueno, a mí me gusta decir que lo peor que nosotros hacemos Sí. no duele, sino que molesta. Bien, que hay diferencia. Es muy distinto. No son técnicas que sean intrínsecamente dolorosas y de hecho la parte invasiva de nuestra especialidad es mínima comparando con las cosas que hacemos sin causar ni la más mínima inconveniencia al paciente. En el electroencefalograma nosotros lo que hacemos es captar la actividad eléctrica del cerebro. Como todo el mundo está familiarizado con el electrocardiograma, pues es lo mismo pero en la cabeza. Entonces colocan unos cables en la cabeza y el paciente se tiene que estar sentado, entonces es más un ejercicio de paciencia que de sufrimiento. Y con eso, por ejemplo, diagnosticamos las epilepsias y nos mandan también pacientes desde psiquiatría por fallos en la memoria o por deterioros cognitivos. Es una prueba que es laboriosa para nosotros desde el punto de vista técnico, pero el paciente lo único que tiene que hacer es estar sentado y por favor no rascarse la cabeza, nada más. Que eso es importante, si no habría que volver a empezar, ¿no? No hay que volver a empezar, solo hay que marcar, esto lo ha hecho el paciente. La segunda prueba que hacemos, que es la que consume más recursos porque es la que más nos demandan, es la electromiografía y también es la que tiene peor fama. Sí, dicen que duele mucho. Vamos a intentar aclarar eso un poco. No siempre que se hace una electromiografía se pincha. No siempre. Y de hecho, tanto mi compañera como yo intentamos ajustar al máximo la prueba a la medida del paciente. En la electroneuromiografía, que es el nombre completo de la prueba, lo que hacemos es un diagnóstico del nervio periférico y también del músculo. Como digo, es una prueba que es más grimosa o molesta que dolorosa. Y cuando se pincha con unas agujas que son muy finas. Yo creo que la aguja más gruesa que tengo, la más gruesa, no sé si llega al medio milímetro de diámetro. Eso no es nada. Eso no es nada. Creo que caben más de una en una vía normal para sacarte sangre. Y son unos pinchaciños, tú notas el pinchazo, pero no es nada que sea terriblemente molesto. Como le digo a los niños pequeños, has llevado golpes mucho peores. Mucho peor. Eso tranquiliza a todos. Yo creo que siempre salen diciendo lo mismo, siempre salen diciendo, pensaba que era mucho peor, me habían dicho que era muchísimo peor. Siempre salen con la sensación de, ¿era esto? Pues vaya cosa. Pues mejor así. Cuanto menos dolor padezcamos, mejor. Tenemos otras pruebas, ¿verdad? Sí, tenemos otras pruebas. Realizamos también potenciales evocados. ¿Eso qué es? Los potenciales evocados es una manera de, por así decirlo, comprobar a nivel cerebral determinadas vías de los sentidos, por ejemplo la vía auditiva, la vía visual o parte de la vía somatosensorial. Otra de las cosillas que hacemos, que también por desgracia es poco conocida, es la monitorización intraoperatoria, sobre todo con colaboración con traumatología y con neurocirugía, para evitar secuelas en las cirugías de columna y en las cirugías intracraneales, para sobre todo exéresis de tumores. ¿Qué es esto de exéresis? Exéresis es sacar. Ajá. Entonces, si tienes un tumor, nosotros podemos hacer un mapeo cerebral, para saber, por ejemplo, dónde empieza el área que mueve la mano, o por donde pasa el nervio facial, que es el que cierra el ojo y el que te cierra la boca, y entonces el cirujano puede afinar la zona de retirada del tumor al máximo, intentando preservar esas estructuras que son importantes. Como digo yo, decimos dónde empieza lo que el paciente va a echar de menos después, si se puede hacer. Y el paciente, en ese caso, está despierto, es decir, tiene que colaborar de alguna manera. Se puede hacer de las dos maneras. Porque a veces se ha visto, ¿no? Incluso en televisión, como no sé si uno tocaba la trompeta o no sé, o era otro instrumento,
y le estaban interviniendo. Y zonas incluso cuando hacen mapeos cerebrales para ver las personas que son multilingües, en qué área tienen determinados idiomas. El cerebro tendemos a pensar que es un órgano único, pero en realidad el cerebro es una macroestructura de áreas súper especializadas. Cada área tiene una función más o menos delimitada e interactúa con las otras áreas de maneras complejísimas. El cerebro no es como un dedo, no es una cosa sola. Y por desgracia no se conoce todo, se sabe poco. Se sabe poquísimo. Pero bueno, ahí estamos para poder averiguar más. Luego hablaremos un poco de lo que es la evolución de la especialidad y lo que se sabe. Pero si ahora, por ejemplo, hablamos de los plazos que manejan en el diagnóstico, ¿qué nos puede contar? La mayor parte de los pacientes se van con el diagnóstico en mano, menos en las polisomnografías. En la polisomnografía, como es una prueba que es muy larga, son 8 horas. Sí, son 8 horas de registro. Normalmente esas se entregan a la semana siguiente o en un plazo máximo de 2 semanas. Pero los diagnósticos estándar, los de consulta, el paciente se los lleva en mano. ¿Tratamiento? Pues depende de qué sea el motivo de la consulta. Los pacientes nos vienen derivados de otras especialidades, que son las que se encargan de tratar la patología. Pero, por ejemplo, sí que nos mandan para revisar la eficacia de determinados tratamientos, por ejemplo, los tratamientos de la epilepsia, para ver si son efectivos o no, realizando un nuevo electroencefalograma que se compararía con el anterior, o, por ejemplo, para ver si en la cirugía del túnel carpiano se ha descomprimido bien el nervio, también se hace una comparativa con el estudio previo. Pero bueno, el tratamiento depende de que sea la patología que hemos diagnosticado. Claro, exacto, tiene toda su lógica. Imagino que el entorno, ¿no?, para hacer todo este tipo de pruebas diagnósticas influye mucho, ¿no?, en el paciente. Sí, porque si un paciente no sabe lo que le van a hacer, si un paciente está inseguro, es lógico pensar que no te va a colaborar de la misma manera que un paciente que está confiado y que sepa exactamente el proceso al que va a ser sometido. No nos gusta tratar a los pacientes como espectadores, nos gusta informarlos y decirles qué es lo que pueden esperar y qué es lo que va a pasar a continuación, porque yo creo que un paciente bien informado es un paciente tranquilo, y un paciente tranquilo es un paciente que está mejor diagnosticado al final y que sale muchísimo más contento. Está tranquilo el paciente e incluso sus familiares, ¿no? Claro, es que la ausencia de información, claro, genera mucho desasosiego, ¿no? Genera intranquilidad, sí. Y entonces, claro, encuentro que quizás, o sea, todos deberían informar siempre adecuadamente al paciente, que se hace, pero no siempre se tiene acceso a toda la información, o no se transmite bien. O no se pregunta, que muchas veces los pacientes tienen miedo de preguntar. Efectivamente, esa es otra cosa. Todos en algún momento de nuestra vida necesitaremos ir a la consulta de un neurofisiólogo clínico. Hombre, todos, pero sí muchísima gente. Párate a pensar que las ciáticas, en cuanto a patología general, creo que es lo más diagnosticado justo por debajo de la gripe. Y se calcula que más o menos un 10% de la población acabará padeciendo un síndrome del túnel carpiano a lo largo de su vida. Y es más, incluso es posible que hayamos pasado por un neurofisiólogo sin saberlo, porque cuando tenemos un niño y falla el screening de los otorrinolaringólogos para saber si oye bien o no, lo derivan al servicio de neurofisiología clínica para hacer unos potenciales evocados. Ay, curioso, curioso. Pues es verdad, ¿eh? Seguramente mucha gente se está enterando ahora. De que hacemos nosotros eso, ¿no? Efectivamente. ¿En qué momento acude el paciente? Generalmente porque es derivado, ¿no?, de otra especialidad, ¿o hay alguno que vaya espontáneamente? No, normalmente los pacientes vienen derivados de otra especialidad. Ningún paciente va espontáneamente, por ejemplo, a un radiólogo, o ningún paciente va espontáneamente a pedirse una analítica a un laboratorio. Nosotros funcionamos como servicios centrales. Estamos para dar servicio a... Ajá. Y si ahora hablamos del sistema nervioso, ¿cuánto se sabe ahora? ¿Cómo ha evolucionado esta especialidad?
¿En dónde estamos? ¿En qué punto estamos? A ver, sabemos más que ayer, pero menos que mañana, que es como decir prácticamente nada, ¿no? Tú cuando estás recorriendo un camino, a veces sabes dónde vas a acabar, pero en este caso nosotros no sabemos cuál es el límite que vamos a tener. ¿Hasta qué punto está explorado el cerebro humano? Eso entra casi en la rama de la pseudociencia. Nosotros, en teoría, somos el resultado de las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida, y si nosotros decidimos en función de lo que procesamos y de cómo transforma la información nuestro cerebro, y no sabemos casi nada del órgano con el que tomamos nuestras decisiones, pues podemos decir también que sabemos bastante poco de quiénes somos, ¿no? ¿Llegaremos más allá? O sea, ¿algún día se sabrá algo más del cerebro? Hombre, ¿algún día se sabrá algo más del cerebro? Sí, espero que sí. Espero que sí, estamos avanzando bastante. Lo que pasa es que, claro, lo que nos queda por explorar es muy incuantificable. Tema interesante, tema complejo, aunque lo vea más simple de lo que los pacientes o los espectadores puedan apreciar, pero desde luego es muy atractivo este campo, un gran desconocido, y ahora, si le parece, nos vamos a las preguntas de otras personas, en este caso de los espectadores. Pues allá nos vamos. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico enviando un mensaje a falandodesaude@correotv.es, o si no, ya saben, pero yo se lo recuerdo siempre, estamos disponibles en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Carmen de Santiago, la verdad es que menuda pregunta. Querría saber qué hay de cierto en la gente que dice que ha tenido experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué ocurre en el cerebro? A ver, si una persona me dice que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, en principio no somos nadie para decirle que no la ha tenido. Otra cosa es pretender saber qué es lo que ocurre en el cerebro en ese momento. Yo creo que eso entra dentro de lo que viene a ser la especulación o la pseudociencia. Es muy difícil saber qué está pasando dentro de un cerebro al que no tenemos acceso en ese momento concreto. A mí me parece francamente especulativo. Con lo cual no hacemos caso de esas noticias que hay en Internet que hablan un poco de esto, ¿no? Internet es una fuente en sí misma que hay que coger bastante con pinzas, hay que saber sobre de todo dónde. en temas de medicina. Hay que saber de dónde viene la información, siempre. Lo primero es, ¿quién dice esto? ¿Quién dice esto? Dicen estudios, dicen que ¿qué estudios? Sí. ¿Quién lo dice? ¿Cuál es la firma? ¿Cuál es la persona, el laboratorio que está detrás de esos estudios? Eso es lo que se tiene que preguntar la gente, ¿no? Meramente por leerlo o por verlo en algún sitio, no tiene por qué aceptarlo como verdad. Claro, ahí está la credibilidad que por sistema tienen las noticias que rondan, ¿no? En la red, y que efectivamente hay que distinguir, ¿no? las verdaderas de las falsas. Luis de Santiago se pregunta si se puede prevenir alguna de las enfermedades que diagnostica en su especialidad. Se pueden prevenir algunas de ellas, sí, eso es verdad, pero como diagnosticamos también tantísimo, el túnel carpiano, por ejemplo, medidas de prevención pueden ser colocar la almohadilla de reposo para la muñeca delante del teclado. Para la patología de columna es muy importante el control de peso, y por desgracia hay algunas patologías que no se pueden prevenir, como por ejemplo la epilepsia. Claro. Pues yo creo que con esto nos vamos ahora a recibir un consejo de la unidad de enfermería de HM Rosaleda. Son Adriana Fuentes e traballo como enfermeira en HM Rosaleda. A diabetes é unha enfermidade que pode causar alteracións a nivel nervioso e a nivel circulatorio. Por iso temos que ter moi en conta as consecuencias que isto pode ter a nivel do noso corpo, en especial dos nosos pés. Por iso é importante seguir unha serie de consellos. Primeiro de todo, non camiñar nunca descalzo, xa que
como hai alteración a nivel nervioso, a sensibilidade dos nosos pés está alterada e pode ser que non notemos pois diferentes obstáculos ou obxetos que poden estar no chan e que podemos pisar. Isto pode formar feridas que poden chegar a formar úlceras ou problemas de máis gravidade. Ademais disto, hai que ter moito cuidado coa hixiene dos nosos pés. Debe ser un lavado diario con xabón suaves e auga tibia. Debemos de probar sempre a auga coa man ou co cóbado antes de introducir os pés, xa que, como dixen antes, a sensibilidade dos mesmos está moitas veces alterada. Despois o secado ten que ser con toques suaves, non frutar moi vigorosamente, xa que podemos levantar a pel e formar así feridas. E, sobre todo, ter moito cuidado co secado da zona interdigital, porque esta non pode quedar húmida. Por outra parte, o cuidado das uñas tamén é moi importante, xa que estas deben ser cortadas de forma recta e non curva. E se queremos perfeccionar esas zonas que quedan en punta, pois sempre utilizar unha lima ou algo polo estilo para non producir feridas na zona externa da uña. Tamén é importante o uso de cremas hidratantes ou locións para previr grietas e a piel seca nos pés, xa que isto sempre é algo que axuda a formar feridas e demais. Tamén, como consellos a maiores, pois evitar o tabaco, deixar de fumar, xa que altera a circulación, e tamén a obesidade, é dicir, de levar unha dieta máis equilibrada e deixar de lado pois esas comidas, esos alimentos pois que axudan a esta enfermidade. Por último, xa, falar un pouco do calzado, xa que o calzado non pode apretar moito o pé, ten que quedar máis ben frouxo, e de mercalo debe ser mellor cara a última hora do día para que o pé este máis hinchado e despois non provoque rozaduras e demais. E sempre buscar dentro dun mesmo a nosa propia comodidade. Y se nos ha acabado el tiempo, no podemos seguir hablando más con la doctora Vanessa Mujico. Mujico. Bien. Yo creo que le ha pasado más de una vez, ¿no? Sí. Bien. Bueno, pues a mí me tenía que pasar, yo no iba a ser menos, pero rectificamos. Le damos las gracias a la doctora Vanessa Mujico, responsable del Servicio de Neurofisiología Clínica de HM La Esperanza. Gracias por venir. Esperamos que vuelva pronto. Bueno, gracias a vosotros y invitadme cuando queráis. Pues seguro que muy pronto acepta una nueva invitación. Y a ustedes muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos semana tras semana. Como siempre dice nuestro querido Ignacio Balboa, que últimamente no lo vemos mucho, nosotros estamos aquí gracias a ustedes. Así que les pido que dentro de 7 días vuelvan a estar con nosotros para seguir aprendiendo más temas de la mano de más especialistas del grupo HM Hospitales. Así que hasta entonces, el mejor de nuestros deseos, salud y suerte. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza.